Estamos con Jesús Verde. Jesús, muy buenos días. Raquel, muy buenos días. A esta hora de la mañana nos atiende Eduardo Roy Gates, abogado de la pareja presidencial. Ayer el presidente de la República, Ollanta Humala, tuvo una importante diligencia de más de 10 horas en Palacio de Gobierno en torno a lo que se está investigando, las cuentas del Partido Nacionalista durante la campaña o la primera campaña presidencial que encumbró a Ollanta Humala en la élite política, y segundo, el tema de las agendas de su esposa Nadine Heredia. Así que vamos a preguntarle directamente a su abogado, al abogado del presidente, qué es lo que se trató en esta importante cita, un interrogatorio bastante extenso. ¿Cómo está, doctor Roy Gates? Bienvenido aquí a RPP. ¿Cómo está, Jesús? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es interesante cómo se va desarrollando este caso relacionado a la pareja presidencial, y le pregunto qué es interesante en el sentido de que hay ciertas contradicciones. En principio, en el caso de las agendas puntualmente, se negó que estos documentos fueran de Nadine Heredia, y luego por el tema de la presión mediática y por cómo se iban acercando las investigaciones al Ministerio Público, la primera dama reconoce que estas agendas eran suyas y que las letras que estaban ahí era también de su autoría, ¿no es cierto?, todo el contenido. Ahora el presidente de la República habla sobre estas agendas y dice que el contenido de las mismas son en efecto sus directivas, que esto que está ahí es lo que él ordenó en su momento cuando era presidente del Partido Nacionalista. ¿Cómo está marchando la investigación en este momento con estas contradicciones que se han ido presentando? Y digo contradicciones porque, en efecto, primero se negó, luego se afirma. La señora Nadine Heredia, cuando concurre a la Fiscalía a declarar en condición de investigada, le manifiesta al fiscal que reconoce la propiedad de esos documentos, ¿bien? No reconoció la autoría de las anotaciones, reconoció la propiedad de los documentos. El señor presidente de la República ha declarado ayer ante el propio fiscal que investiga este caso, ¿no?, y le ha manifestado que el total de las anotaciones del documento original, ¿no?, de los documentos originales que obran en la Fiscalía, han sido efectuadas por disposiciones de él. ¿Y por qué? Porque aquí estamos investigando el financiamiento de un partido político. Y la pregunta es, ¿quién era el presidente del partido político, ¿no?, del Partido Nacionalista Peruano? ¿Quién era el presidente? El señor Ollanta Humala. La señora Nadine Heredia tenía un cargo de secretaria de Relaciones Internacionales. Entonces, en un partido político existe toda una estructura en donde están repartidas las tareas. El tema del financiamiento corresponde al tesorero del partido y al presidente del partido político. Es por eso que el señor Ollanta Humala ayer ha brindado su declaración ante el fiscal manifestándole lo que le estoy comentando. ¿Y por qué no lo dijo antes el presidente de la República? ¿Por qué no reconoció esto y ha tenido que esperar, por ejemplo, la visita de un fiscal? A ver, fíjese, en realidad el fiscal nunca lo llamó. Nosotros hemos tenido que impulsar esta declaración porque el presidente de la República quería declarar ante el fiscal, ¿bien? No necesariamente ante la opinión pública, porque muchas veces se puede tergiversar las cosas. Lo que dice normalmente un político es que si hay una investigación abierta, ellos se allanan obviamente a la justicia, pero ¿por qué generar todo este ruido mediático? Y se lo pregunto porque, insisto yo, en un primer momento no se reconoció que las agendas sean de propiedad de Nadine Heredia. Ella incluso cuestionó justamente el tema, lo tuvo que hacer ya cuando estaba pues prácticamente arrinconada, casi al borde de un peritaje en cuanto a su letra. ¿Por qué no lo dijo ella en todo caso en ese contexto? ¿Por qué no dijo, sí, estas agendas son mías y el contenido fue dictado directamente por aquel que en ese momento sentaba el cargo de presidente del partido de gobierno? Bueno, ella da una explicación ya de la primera manifestación que dio al respecto, ¿no? Ella dijo que el escenario en el que se presentaron estas agendas, ¿no?, por parte de una persona que era un opositor político, por parte de un programa que venía desde su punto de vista atacándola de una manera desmesurada, entonces ella justificó esa primera versión, pero ante el fiscal, cuando ella ha solicitado declarar ante el fiscal, ha tenido que insistir 2 veces para que el fiscal la pueda citar. Ella le ha manifestado al fiscal que sí, antes incluso de la pericia. Antes de que se haga la pericia, que dicho sea de paso, la pericia se ha realizado de una muy mala manera. Sí, pero la pericia también ella la cuestionó. O sea, a lo que voy yo, ¿por qué generar tanto? Es que tiene que quedarnos claros exactamente. El presidente lo que ha dado a conocer ahora es nuevo, al decir que todo el contenido, prácticamente el 100% de lo que está en las agendas, él lo dictó, incluso hasta temas de carácter filosófico-político.
Exacto, o sea, pero es que es lógico, ¿no? Para un juicio y para una investigación, el decir de que yo doy una primera versión en función a ataques políticos no es o no suma correctamente a la transparencia de quien es imputado. A ver, ante el fiscal, la señora reconoció las agendas. Cuando la señora es incorporada como investigada, en la primera manifestación que brinda ante el fiscal, ella reconoce la propiedad de las agendas. Ante el fiscal, que es el que está analizando el caso. Y es a donde yo me circunscribo, a investigación de carácter legal. Ella ante el fiscal manifestó que sí eran las agendas, ¿no?, de propiedad suya. Muy bien, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República ayer? Que él, como presidente del Partido Nacionalista, era el que estaba a cargo de las finanzas del partido, de la administración de los recursos del Partido Nacionalista, obviamente dando las indicaciones correspondientes al tesorero. Y en ese sentido, ¿quién es el que tiene que dar una explicación al Ministerio Público respecto de los recursos que se obtienen en un partido político? Es el presidente del partido político y el tesorero del partido político, no la secretaria de Relaciones Internacionales. Acá se está queriendo hacer responder a la señora Nadine Heredia, ¿no?, de las finanzas del partido y del manejo de los recursos del Partido Nacionalista, cuando ella ocupaba un cargo de secretaria de Relaciones Internacionales. Y se basan en versiones de personas que han salido del partido de una manera renegada, por decirlo, y que su versión no es nada creíble. Entonces, ¿por qué una persona se indique a la señora Nadine Heredia diciendo ella es la que manejaba, entonces para la Fiscalía eso va a ser verdad? Oiga, señora, acá hay una estructura que respetar. Es obvio que el presidente de un partido político es el que tiene el manejo de las finanzas del partido, el que obtiene los recursos, porque es gracias a él que los distintos aportantes toman la decisión de brindar su aporte al partido, en virtud del liderazgo que ejerce un presidente del partido que candidateaba a la presidencia. Bueno, entonces podemos tomarlo de la siguiente manera, como que él está tratando en todo caso de salvaguardar los intereses de su esposa, indicando tal vez al fiscal de que investiguenme a mí, al tesorero del partido, y no a ella. ¿Puede ser tomado a consideración de esta manera? No, acá lo que él está manifestando es una verdad, y es lo lógico. O sea, veamos los demás partidos políticos. Que estamos hablando de una investigación de lavado de activos, ¿ah? Con el agravante de defraudación tributaria. No, eso de defraudación tributaria no existe, es una cuestión que la comisión ahorita lo está planteando, que podemos hablar también del informe en la comisión que ha emitido, la comisión de fiscalización, que no tiene nada que ver en realidad. O sea, lo de las comisiones de investigación son persecución política. Aquí ya existe una investigación sobre estos hechos en el Ministerio Público. La comisión de fiscalización ha emitido un informe recomendando que se investigue por lavado de activos cuando ya se está investigando, recomendando que se investigue el tema de los recibos por honorarios profesionales que giró la señora Nadine Heredia del año 2006 al año 2009. Oiga, señor, eso se ha investigado 3 veces en el Ministerio Público y también lo ha investigado la comisión Martín Belaún del Ocio que presidió la congresista Marisol Perestello. Ya lo investigaron. Ahora es una segunda o tercera comisión porque existe otra comisión aparte encargada de investigar las agendas, y aparte esta comisión de fiscalización que también está investigando los mismos hechos. O sea, es que se pongan de acuerdo, porque existe el informe de la comisión Marisol Perestello, va a venir el informe de la comisión especial de fiscalización, después viene el informe de Lavajato. O sea, están mezclando las cosas. Aquí el Ministerio Público ya está investigando estos hechos. No aporta absolutamente nada nuevo este informe emitido por la comisión de fiscalización. Lo que aporta es ruido político. ¿Y por qué? Esto es muy importante. Porque la Fiscalía está a puertas de pronunciarse sobre el paso a la siguiente etapa del proceso o el archivamiento de la investigación. Y obviamente, si es que decide pasar a la siguiente etapa del proceso, puede solicitar la aplicación de diversas medidas contra las personas investigadas. Esto nosotros lo entendemos como un mecanismo de presión al Ministerio Público, pero de que aporta algo sustancial a la investigación, en absoluto. No aportan nada a la investigación que ya se está siguiendo. ¿Y cómo el presidente ha podido explicar, por ejemplo, el tema de lo que está contenido en las agendas, el tema, por ejemplo, de distribución de dineros que aparecen ahí, el tema, por ejemplo, de los viajes que se han determinado de algunos de los familiares de la primera dama? Bueno, a ver, el contenido de las agendas al detalle tampoco es que se ha analizado el día de ayer, ¿no? O sea, el día de ayer él ha dado una declaración al fiscal señalando que todo lo que está escrito ahí ha sido por disposición suya
¿no? Pero no centrado al detalle de tal reunión. Él le dictaba a su esposa, por ejemplo, distribuye tanta cantidad de dinero para el pasaje tal y organiza tal reunión en tal lugar. Eso es lo que hacía el presidente, porque si finalmente estamos hablando de que él era el que dictaba, ¿no es cierto?, todo aquello que está contenido en esas agendas, es porque su esposa simplemente escribía. No se ha precisado exactamente lo que usted está mencionando. O sea, él ha asumido y está mencionando que todo lo que está escrito ahí ha sido dispuesto por él, pero tampoco se ha precisado, mira, tal cuestión se le dicta a tal otra cuestión se le dicta a esta otra persona, tal cuestión a tal secretaria. No, eso no se ha entrado ese análisis. No, porque no olvidemos... ¿Y por qué no se ha entrado en ese análisis si es lo que puntualmente se está tratando de dilucidar? Pero no olvidemos que estamos hablando de unos documentos que han sido ilícitamente sustraídos de su domicilio. En ese sentido... Claro, pero esa es la defensa que ustedes están argumentando, es decir, dejar de lado esas agendas o declararlas prácticamente pruebas inválidas dentro del proceso mismo, ¿no? Para que se archive definitivamente el caso. Pero dígame usted, si un documento robado de la intimidad familiar no es una prueba prohibida, dígame qué cosa es una prueba prohibida entonces. No existe la prueba prohibida, o sea, la Constitución no sirve. El artículo 2, inciso 10 de la Constitución... Sí, pero lo que estamos hablando, doctor, es del caso del presidente de la República, del primer ciudadano de la nación, quien tiene que dejar en claro de que no se han cometido ningún tipo de delito. Está bien, pero aquí hay que tener en cuenta también lo siguiente, ¿no? No mezclemos las cosas, porque estamos hablando del financiamiento de un partido político con dinero privado a una entidad de carácter privado. Se habla de dinero chavista, o sea, dinero que fue entregado o traído desde Venezuela en maletas y que no fueron declarados. Gracias por tocar ese punto, porque ese es un mito que se ha formado desde el año 2006 y que ha sido repetido en la campaña del año 2011 por el señor Alejandro Toledo y por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué han dicho estas dos personas frente al fiscal? Que eso no es cierto. Le agradezco que toque esa pregunta porque eso ha sido desmentido en la investigación que sigue el fiscal Juárez Atocha. El señor Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski han dicho que ellos jamás vieron una maleta con $850.000. Dijeron que era una información que por ahí se las dijo un personal de inteligencia. ¿Qué ha dicho ese personal de inteligencia ante el propio fiscal? Que eso es mentira. Por lo tanto, ese hecho ha quedado totalmente desvirtuado. Es absolutamente falso que el Partido Nacionalista haya recibido financiamiento del gobierno venezolano o de Hugo Chávez en particular. Eso ha quedado desvirtuado en la investigación, con las declaraciones que le menciono, con informes policiales y adicionalmente con informes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso está totalmente desvirtuado en la investigación. Es un mito que no se ha podido probar y que lamentablemente el fiscal lo ha plasmado en una resolución como un supuesto delito fuente generador de las ganancias que el Partido Nacionalista habría recibido. Eso es totalmente falso y así ha quedado demostrado en la investigación. Imagino yo que el presidente ayer ha insistido en que todas las cuentas del Partido Nacionalista están debidamente informadas ante los organismos electorales. ¿Esto es así? O sea, ¿están esos reportes? ¿Se ha entregado toda la documentación como es o lo que tiene que hacer un partido político en la actualidad? Así es, lo que mencionó el presidente de la República es que el 100% del financiamiento recibido por el Partido Nacionalista ha sido debidamente informado a la OMP en su oportunidad. No hay nada más que se escape porque finalmente lo que se va a hacer en esta investigación es también corroborar de que todo aquello que se ha ingresado a las cajas del Partido Nacionalista fueron utilizados adecuadamente y además se tiene que obviamente demostrar quién es el aportante, ¿no? Bueno, se tiene que demostrar efectivamente lo que usted está mencionando, pero la OMP en su momento hizo unas observaciones que fueron debidamente levantadas por el partido en su oportunidad y finalmente la OMP cerró el asunto señalando que no existía ninguna infracción administrativa. Si no existió una infracción administrativa o si no existió una infracción administrativa, ¿cómo es posible que pasemos ahora al ámbito penal? Los partidos políticos se rigen bajo la ley de partidos políticos. Es la ley de partidos políticos la que le establece el marco de su actuación. Y el Partido Nacionalista se ha movido, digámoslo así, dentro de ese marco en las campañas presidenciales del año 2011. Porque en el 2006 no fue el Partido Nacionalista, en el 2006 fue UPP quien postuló a la presidencia invitando al candidato Ollantumala. Eso hay que tenerlo presente también. En el año 2006 el Partido Nacionalista no participó en las elecciones presidenciales. Participó el partido Unión por el Perú, UPP, quien también rindió ante la OMP sus correspondientes... Bueno, ese es un tema que va a tener que determinarse finalmente en las instancias que están investigando este caso. Yo le quiero preguntar, cuando el presidente dice que esta es propiedad conyugal, ¿a qué exactamente se está refiriendo? Que es básicamente, si se demuestra algún tipo de ilícito, que ellos podrían compartir tal vez la misma responsabilidad, si es que se comprueba algún ilícito.
Bueno, eso ya sería es una especulación de qué es lo que puede ocurrir. Especulación, porque finalmente lo está diciendo. Esto es básicamente documentos que forman parte de una propiedad conyugal. Y cuando se afirma eso, usted sabe que eso queda para cualquier tipo de investigación o proceso que se desarrolle más adelante, ¿no? Y se puede interpretar según la ley en función a responsabilidades compartidas. Bueno, eso puede tener una consecuencia jurídica, en efecto, pero lo que él está manifestando aquí es una verdad. O sea, él era el que veía las finanzas del partido, es obvio. Él como presidente y candidato presidencial, como presidente del Partido Nacionalista y candidato presidencial, es obvio que gracias a él es que vienen los aportes y él es el que dispone en qué se gastan. Y aquí quisiera decir algo. ¿En qué se gastó ese dinero que tanto se cuestiona? Mucho se cuestiona el financiamiento del Partido Nacionalista, pero el 80% de ese dinero se pagó en los medios de comunicación también. Y mucho de ese dinero en el año 2006 se manejó en efectivo y los medios de comunicación lo recibieron en efectivo. En consecuencia, tenemos que darnos cuenta que una campaña presidencial tiene pues estas vicisitudes. Ya, pero ese es un argumento para la responsabilidad. Es que hay que reconocer la realidad. Porque usted está señalando en todo caso de que una informalidad. Probablemente pero eso no te hace, pero esa informalidad te puede llevar a esa película. O sea, también, pero puede haber así, manejo cierto monto de dinero. Pero eso no te hace. El lavado de activos es otra cosa. En el lavado de activos que la procedencia de ese dinero es de carácter que proviene de un delito. Eso es lo que como usted bien ha dicho antes, ¿cuál es el supuesto origen de ese dinero? Venezuela. Bien, ahí escuchábamos al doctor Eduardo Rey Gates, abogado del presidente de la República y también de la primera dama, explicando un poco, dando a conocer los alcances de esta manifestación que ha dado el mandatario ante el fiscal Germán Juárez, que investiga el caso del presunto lavado de activos por los aportes que recibió el Partido Nacionalista en los años 2006 y 2011. Bueno, el presidente ha sido claro, ha enfatizado que él era el presidente del Partido Nacionalista, que el que manejaba las cuentas era él y no su esposa, que era en ese momento secretaria de Relaciones Internacionales. Lo que dice el abogado Roy Gates es que era el presidente y también el tesorero del partido. La pregunta era ¿por qué no lo dijo desde un inicio para que la atención no se centrara solamente en la primera dama? Él niega una vez más que haya recibido dinero del gobierno de Hugo Chávez. Lo cierto es que la Comisión de Fiscalización del Congreso, que ve el caso de las agendas, mañana va a debatir su preinforme final, que concluye que existen indicios de lavado de activos con delito fuente de defraudación tributaria en 26 personas, entre ellas la primera dama Nadine Heredia y su hermano Ilan. También concluyen que estarían involucrados en estos hechos y posible comisión de delitos su madre, la ex embajadora de Francia, Cristina Belita, la hermana del mandatario, Yvonne Comala, el ex primer ministro Salomón Lerner Guitis, Belaún del Ocio, así como la ONG Prodin, entre otros. Eso se va a debatir en la Comisión de Fiscalización mañana. Damos